La sentencia del juez ya estaba dictada. La ley era clara y la niña de 6 años sería entregada a su padre millonario. El caso estaba cerrado. Pero ¿qué pasa cuando la verdadera justicia no está en los libros, sino en el corazón de un niño? En el último segundo, la puerta de la sala se abrió y entró un niño en silla de ruedas, a quien el mundo había olvidado. ¿Qué poder tenía? ¿Qué secreto guardaba? Solo llevaba consigo un dibujo y la voz de su madre desde el más allá. Creo que te sorprenderá descubrir cómo le enseñó al juez más frío del país el verdadero significado de la justicia. Por favor, mira el video completo para comprender esta increíble experiencia. Y por supuesto, antes de continuar, suscríbete al canal, dale me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues. El despacho del juez Benjamín Rojas en el Tribunal de Familia de Santiago de Chile no era un lugar para las emociones. Era un santuario de silencio y orden construido para aislar la ley del caos de la vida humana. Las paredes estaban revestidas de madera oscura, pulida hasta tal punto que reflejaba la fría luz que entraba a raudales por la alta ventana, pero no ofrecía calor. Los libros en sus estanterías no eran solo volúmenes de jurisprudencia, eran soldados en formación, perfectamente alineados, sin una sola mota de polvo. El aire olía a papel viejo, cera para pisos y a una ausencia total de perfume, como si incluso las fragancias hubieran sido prohibidas por ser demasiado sentimentales. Benjamín veía su despacho no como un lugar de trabajo, sino como un quirófano. Él era el cirujano, y su bisturí, el martillo. Su trabajo consistía en diseccionar los nudos de la vida familiar, extirpar los tumores del conflicto y suturar las heridas con la fría y precisa línea de la ley, jamás perturbada por la sangre ni las lágrimas. Esa mañana, el ritual de Benjamín fue el mismo de siempre. Llegó 1 hora antes que todos, con el silencio de la sala como único compañero. Se vistió con su toga negra con gestos metódicos, sintiendo el peso de la tela sobre sus hombros como una armadura que lo protegía del desorden del mundo. Se sentó en su imponente sillón de cuero y abrió el caso del día. Fuensalida contra Aránguiz. No vio nombres, vio partes, no leyó cartas, vio anexos. Sus ojos recorrieron el documento, no en busca de la verdad emocional, sino de hechos legales. Padre biológico, recientemente viudo, con probada estabilidad financiera. Abuelos maternos, con una carta de su hija fallecida como único reclamo. Para Benjamín, la ecuación era dolorosamente simple. La ley, en su implacable claridad, se inclinaba abrumadoramente hacia un lado. Cerró el expediente. La decisión ya estaba tomada antes de que los abogados siquiera abrieran la boca. El caso, en esencia, era un microcosmos de todo lo que Benjamín despreciaba de los dramas familiares. Por un lado, estaban el poder y el derecho legal. Rodrigo Fuensalida era un empresario exitoso, un hombre cuyo mundo se basaba en contratos, lógica y resultados. Su esposa, Valentina Aránguiz, había fallecido de una enfermedad repentina y ahora él reclamaba lo que legalmente le pertenecía, la custodia total de su hija de 6 años, Isidora. Por otro lado estaba el atractivo emocional. Sus abuelos maternos, una pareja de ancianos del barrio de clase media de Ñuñoa, sostenían en sus manos una carta escrita por Valentina en su lecho de muerte. Una carta llena de amor, miedo y un último deseo: que su hija creciera en la calidez del hogar que siempre le habían brindado, lejos de la frialdad que veía en el mundo de su marido. Para Benjamín, la carta era un documento conmovedor, pero legalmente tenía el peso de una pluma contra la montaña de la ley paterna. Con el caso cerrado sobre su escritorio, Benjamín se permitió un momento de reflexión. Ya había redactado mentalmente la sentencia. Otorgaría la custodia al padre, como exigía la ley.
Quizás, como concesión a la humanidad del caso, estipularía un régimen de visitas generoso para los abuelos. Sería una decisión clara, técnica e incuestionable. Se enorgullecía de su capacidad para separar el sentimentalismo de los hechos, la pasión de la lógica, las lágrimas de las partes, los apasionados discursos de los abogados. Todo era ruido de fondo, una distracción del puro mecanismo de la justicia. Para él, la justicia no consistía en hacer sentir bien a la gente, se trataba de mantener el orden, de aplicar el código con una consistencia inquebrantable. Cualquier otro enfoque sería una debilidad, una traición al juramento que había hecho. Este caso sería solo uno más en la larga lista de dramas que había resuelto con su fría lógica. Rodrigo Fuenzalida entró en la sala como si fuera el dueño del lugar. Su traje de diseñador era impecable. Sus zapatos italianos relucían y estaba flanqueado por un abogado cuyo nombre era sinónimo de victorias costosas y despiadadas. Rodrigo no irradiaba el dolor de un viudo reciente, sino la confianza de un hombre a punto de cerrar un trato favorable. Para él, la custodia de Isidora no era una cuestión de paternidad, sino de posesión, de derecho. La niña era su hija, su propiedad legal, y la idea de que una pareja de ancianos de un barrio modesto pudiera impugnar su derecho era, para él, un insulto. Saludó a su abogado con un firme apretón de manos, con la mirada ya puesta en la victoria, tratando esta audiencia como una mera formalidad burocrática que lo separaba de su objetivo final. En un banco al otro lado de la sala, los abuelos de Isidora, el señor y la señora Aranguis, parecían un par de pájaros asustados en tierra extraña. Vestían sus mejores galas, pero se veían desgastados y fuera de lugar en medio del frío mármol de la sala del tribunal. El señor Aranguis sostenía una vieja carpeta de cartón y dentro de ella, como una reliquia sagrada, estaba la carta de su hija difunta. Le temblaban ligeramente las manos. La señora Aranguis escurría un pañuelo de tela, con los ojos enrojecidos por las noches de insomnio y un dolor que aún era una herida abierta. No tenían la confianza de Rodrigo ni la elocuencia de su abogado, solo tenían su amor por su nieta y la promesa que le habían hecho a su hija moribunda. Y sentían con una desesperada certeza que en ese lugar de leyes y lógica, el amor y las promesas no serían suficientes. La audiencia comenzó con la formalidad habitual. Se llamó a las partes y sus nombres resonaron en la sala silenciosa. El abogado de Rodrigo Fuenzalida habló primero. Su discurso fue una obra maestra de lógica jurídica. Habló del derecho fundamental de un padre, de la estabilidad financiera que su cliente podía ofrecer, de la importancia de que el niño fuera criado por un pariente directo. Presentó documentos, extractos bancarios, pruebas de la inadecuación del modesto hogar de los abuelos. Construyó un caso que, legalmente, era una fortaleza inexpugnable. Cada palabra suya era un ladrillo más en el muro que separaba a los abuelos de su nieta. Con cada frase, el señor y la señora Aranguis parecían encogerse un poco más en sus sillas. Turno del abogado de Aranguis. El tono en la sala cambió. La fría lógica dio paso a la emoción. Habló del profundo vínculo entre Isidora y sus abuelos, quienes la habían criado mientras su madre luchaba contra la enfermedad. Leyó fragmentos de la carta de Valentina, cuya voz resonó póstumamente en la habitación, pidiendo que su hija creciera rodeada del amor y la sencillez que ella misma había conocido. Habló del bienestar emocional de la niña, de la importancia de la continuidad y la estabilidad emocional. Benjamín lo escuchó todo con una expresión de aburrida neutralidad. Ya lo había oído todo antes. Emoción, sentimentalismo, factores que para él eran irrelevantes. Eran el ruido que necesitaba filtrar para llegar a la claridad de la ley. Sintió la familiar punzada de impaciencia, el deseo de interrumpir e ir al grano.
Los argumentos terminaron. Un silencio denso se apoderó de la sala, un silencio de expectación. Rodrigo Fuenzalida tenía una sonrisa casi imperceptible en los labios. Los abuelos Aranguis miraban al suelo, con los hombros hundidos en la derrota. Su abogado ordenaba sus papeles con la resignación de quien sabe que ha perdido. Todos en la sala sabían lo que se avecinaba. El juez Benjamín Rojas miró los papeles frente a él, la sentencia que ya tenía preparada en su mente. Se alisó la toga, carraspeó y tomó la pluma. Este era el momento en que aplicaría la ley, restablecería el orden y cerraría otro capítulo en la desordenada comedia humana. Abrió la boca para comenzar a dictar su veredicto final. Y entonces se oyó el sonido. El lento y pesado crujido de las grandes puertas de madera al fondo de la sala. El sonido fue una violación, una intrusión impactante en el silencio perfectamente controlado del dominio de Benjamin. Todas las miradas, incluyendo las del juez, se volvieron instintivamente hacia la puerta. La luz del pasillo inundó la habitación oscura, creando una silueta en el umbral. No era un abogado que llegaba tarde, ni un funcionario judicial. Era una figura pequeña, baja, una figura sentada. Y cuando la puerta se abrió por completo, la imagen se clarificó, impactando a todos en la sala. De pie en el umbral, solo, estaba un niño en silla de ruedas. Y en sus pequeñas manos sostenía una hoja de papel doblada. Era Pedro. La conmoción en la sala fue una oleada de silencio palpable. Los abogados se detuvieron a media reflexión. Los abuelos Aranguis levantaron la vista, la confusión nublando su dolor. Y Rodrigo Fuenzalida, el padre, tuvo una reacción que, aunque duró solo un segundo, no pasó desapercibida. Sus labios se tensaron en una fina línea de fastidio, pero en sus ojos, por una fracción de segundo, brilló un destello de reconocimiento y algo más, algo que se asemejaba a un viejo y bien guardado temor. El juez Benjamín, por su parte, sintió una oleada de pura irritación. Su sala, su dominio del orden y el protocolo había sido invadida. Esto fue una falta de respeto, una táctica emocional barata. Su primer impulso fue ordenar al alguacil que se llevara al niño inmediatamente, que restableciera el silencio y el orden para poder terminar su trabajo. Pero antes de que la orden pudiera salir de sus labios, un sonido frágil rompió el silencio. Un susurro de la señora Aranguis, la abuela. «Pedrito», dijo, llevándose la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, es Pedrito». El nombre daba contexto a la figura en la silla de ruedas. Este no era un niño común. Era Pedro Aranguis, el otro hijo de Valentina, el hermano mayor de Isidora, el niño a quien Rodrigo Fuenzalida había abandonado en una institución años atrás, poco después de nacer, debido a su parálisis cerebral. El niño olvidado, la pieza del rompecabezas que Rodrigo había barrido bajo la alfombra de su vida perfecta. Su presencia allí no era solo una interrupción, era el regreso de un fantasma. Pedro no parecía notar las reacciones que provocaba. Sus ojos no buscaban a sus abuelos, ni se fijaban con rabia en Rodrigo. Estaban fijos, con una determinación que parecía demasiado grande para su frágil cuerpo, en la figura del juez Benjamín en el estrado. Con visible fuerza en sus delgados brazos, empezó a girar las ruedas de su silla. El suave sonido de las llantas sobre el piso pulido de la sala era el único ruido en la habitación. Era un sonido lento y metódico, cada giro un acto de voluntad. Cruzaba el espacio que separaba la puerta del escritorio del juez, un viaje que parecía tan largo y arduo como su propia vida. El niño estaba aterrorizado. Su corazón latía desbocado, pero en su mente resonaba la última promesa que le había hecho a su madre. «Yo la cuidaré, mami, te lo prometo». El juez Benjamin observó el enfoque lento y deliberado.
Su irritación inicial comenzó a verse disminuida por algo que rara vez sentía: curiosidad. Era un hombre que se enorgullecía de tener todas las variables de un caso contenidas en una carpeta frente a él. Pero este chico, este factor inesperado, no estaba en el caso. Era una anomalía. Había una fuerza en este chico, una dignidad en su postura, una intensidad en su mirada que no encajaba con la narrativa de un niño discapacitado y abandonado. El juez, que durante años se había entrenado para ignorar el drama humano, sintió que una parte de su armadura profesional se resquebrajaba. La pregunta en su mente cambió de ¿quién se atreve a interrumpir mi tribunal? ¿A qué quiere este chico? Pedro finalmente llegó al frente de la sala, deteniéndose a una distancia respetuosa del escritorio del juez. El silencio era absoluto. No intentó hablar. En cambio, con un gesto lento y solemne, levantó la mano derecha. En ella sostenía la hoja de papel doblada y una pequeña grabadora de casetes, un aparato antiguo, casi una reliquia. No se los ofreció a su padrastro ni a sus abuelos. Se los ofreció al alguacil, una ofrenda silenciosa al tribunal, a la propia ley. El gesto estaba tan cargado de propósito, tan desprovisto de cualquier teatralidad infantil, que nadie se atrevió a moverse. Esta era la presentación de su evidencia, y lo hizo con la seriedad de un abogado que presenta su prueba final. El abogado de Rodrigo Fuenzalida fue el primero en romper el hechizo. «Señoría, protesto», dijo con voz fuerte y llena de indignación. «Esto es un circo, una estratagema de último minuto para manipular a este tribunal con sentimentalismo barato. El niño no es parte en este proceso. Solicito que sea retirado de inmediato y que estos objetos sean desestimados como prueba inadmisible». El abogado de Aránguiz, por su parte, estaba tan conmocionado como todos los demás. No tenía ni idea de dónde había salido el niño, ni de qué tenía en las manos. Guardó silencio, incapaz de apoyar ni oponerse a este giro de los acontecimientos que no formaba parte de su estrategia cuidadosamente planeada. El juez Benjamín miró al abogado de Rodrigo con una mirada gélida. «Silencio, doctor», ordenó, y la autoridad en su voz hizo que el abogado se estremeciera en su silla. Luego se volvió hacia el alguacil. «Tráigame los documentos». La orden era una violación de su propio protocolo, una desviación de su forma de vida. Estaba eligiendo conscientemente mirar el ruido de fondo. Estaba permitiendo que el caos entrara en su quirófano. Un murmullo recorrió la sala. Rodrigo Fuenzalida se inclinó hacia adelante, con el rostro tenso. Los abuelos Aránguiz se miraron, con una nueva y frágil esperanza brillando en sus ojos. El alguacil tomó el papel y la grabadora de las manos de Pedro y los colocó sobre el escritorio del juez. Con sus dedos largos y delgados, Benjamín desdobló el papel. Era una hoja de cuaderno amarillenta y deshilachada en los bordes. El dibujo interior era sencillo, hecho a lápiz de color. Mostraba a dos monigotes, uno grande y otro pequeño, tomados de la mano frente a una casa. Pero la casa estaba dibujada con una línea gruesa e irregular que la partía por la mitad, como si le hubiera caído un rayo. El techo estaba roto. Las ventanas estaban tristes. Y en la parte superior del dibujo, con una caligrafía infantil y temblorosa, estaba escrita una sola palabra, seguida de un signo de interrogación. «¿Familia?». El juez miró esa palabra, ese signo de interrogación, y sintió algo que no había sentido en años. Una punzada de dolor, una conexión con la pregunta universal de un niño. Apartó el dibujo y cogió la pequeña grabadora. Era un modelo antiguo, de los años 90, un objeto que parecía de otra época. Dentro había una cinta de casete. Miró al alguacil. «Por favor, dispónganos a escuchar esto», ordenó. El abogado de Rodrigo se levantó de nuevo.
Señoría, debo protestar enérgicamente. No tenemos ni idea de dónde salió esta cinta, cómo se grabó, si fue manipulada. Pero Benjamín no lo dejó terminar. Levantó la vista de sus papeles y le dirigió al abogado una mirada tan fría, tan llena de autoridad incuestionable, que el hombre se sentó al instante, tragándose las palabras. En esa sala, en ese momento, solo había una autoridad, y esa autoridad quería escuchar lo que contenía esa cinta. El alguacil, tras un momento de improvisación, conectó la pequeña grabadora a un sistema de sonido. Un suave siseo llenó la habitación, el nostálgico sonido de una cinta magnética que empezaba a girar. Y entonces surgió una voz. Era una voz débil y cansada, con el sonido de una respiración entrecortada. Pero era una voz clara, era una voz de mujer. Los abuelos Aranguiz se estremecieron al oírla, reconociéndola al instante. Rodrigo Fuenzalida palideció. Era la voz de Valentina, su difunta esposa, hablando desde el más allá, allí, en la silenciosa sala del juez Benjamín Rojas. El sonido de esa voz fue una onda expansiva, un acontecimiento tan imposible y tan poderoso que paralizó a todos. Y la primera frase que pronunció, débil pero llena de amor, fue: «Mi Pedrito, mi valiente muchacho». La voz de Valentina, débil y tensa, llenó la sala. No era la voz de un testigo, sino la de una madre susurrándole un secreto a su hijo. «Mi Pedrito, mi valiente», empezó, y el sonido de su cariñoso apodo hizo estremecer al abuelo Aranguiz. «Te grabé esto porque sé que tu memoria es fuerte, pero tu corazón lo es aún más. Necesito que guardes esta cinta, mi tesoro. Es nuestro secreto. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Quiero que todos sepan cuánto te amo, cuánto lamento no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte de la frialdad de esta familia en la que entré. Nunca has sido una carga para mí. Siempre has sido mi mayor inspiración». Cada palabra era un testimonio de amor y una acusación silenciosa contra el hombre que ahora estaba sentado pálido en la mesa principal. Al resonar la voz de Valentina, el rostro de Rodrigo Fuenzalida se transformó. La máscara de confianza y superioridad se desvaneció, revelando el pánico subyacente. Su mirada se desvió de la pequeña grabadora sobre el escritorio del juez a su abogado, suplicando en silencio. Se inclinó hacia adelante y susurró frenéticamente al oído de su abogado palabras como inadmisible, manipulación. Estaba enferma, pero sus intentos por controlar la narrativa se desmoronaban. Esa pequeña grabadora, una reliquia de otra época, se había convertido en un arma más poderosa que todos sus documentos legales y su fortuna. Ya no controlaba aquella sala, y la comprensión de su impotencia lo dejó visiblemente conmocionado. El mensaje de Valentina cambió entonces de tono, de una confesión de amor a un testamento final. «Y sobre tu hermana, Pedrito, sobre mi pequeña Isidora», continuó la voz, ahora con una frágil urgencia. «Rodrigo nunca te amó. Te vio como un error, un recordatorio de un pasado que quería borrar. Cometí el error de creer que sería un buen padre para ella, pero un hombre que puede abandonar a un hijo no puede amar de verdad a otro. Mi último deseo, mi único deseo, es que crezcan juntos, que puedas enseñarle a ser valiente y que ella pueda darte la alegría que intentaron robarte. Quiero que sean una familia, cuidada por quienes siempre nos han querido, tus abuelos». La claridad de su deseo era innegable, una última súplica desde su lecho de muerte. Abuelos Aranguiz, que hasta entonces habían llorado en silencio, ahora sollozaban abiertamente, pero sus lágrimas ya no eran solo de tristeza por la pérdida de su hija. Eran lágrimas de validación, de amor reconocido. Cada palabra que Valentina había dicho en la grabación confirmaba todo lo que sentían en sus corazones. Era la voz de su hija dándoles no solo permiso, sino una orden sagrada: luchar por sus dos nietos.
La señora Aránguiz extendió la mano y tomó la de su esposo. Su toque no era de debilidad, sino de renovada fuerza. Ya no estaban solos en su lucha. Valentina misma estaba allí con ellos, su voz llenando el vacío de esa fría habitación y dándoles el coraje para enfrentar lo que viniera después. El juez Benjamín Rojas permaneció inmóvil, con la pluma aún en la mano, olvidado. Él, el hombre de lógica, el arquitecto de juicios basados en hechos, estaba siendo inundado por un torrente de ruido emocional. Pero por primera vez el ruido no era confuso, era claro, el perfil de la familia rota, la voz de una madre moribunda, la presencia silenciosa y decidida de un niño en silla de ruedas. No eran simples súplicas sentimentales, eran hechos. Hechos que no constaban en el expediente judicial, pero que pintaban una imagen de la verdad mucho más completa que cualquier documento. Se miró las manos, la pluma con la que estaba a punto de destrozar a una familia, y sintió, por primera vez en su carrera, el peso aplastante no de la ley, sino de la justicia. La cinta terminó. Tras un último susurro de «Los amo, hijos míos», lo único que se oía era el clic de la grabadora al apagarse, seguido del suave siseo de la cinta vacía. Y entonces el silencio regresó a la habitación de Benjamin. Pero era un silencio diferente, ya no era el silencio frío y estéril de la ley, era un silencio denso y sagrado, lleno de la presencia del amor de una madre y la voluntad de una familia. Todos en la sala parecían contener la respiración, como si estuvieran en la iglesia después de una oración. Se había roto el protocolo judicial, pero se había establecido algo mucho más importante: la verdad humana. Recuperándose del impacto, el abogado de Rodrigo se puso de pie, en un último y desesperado intento por recuperar el control. Su señoría, con el debido respeto, esto no altera los hechos legales, argumentó, con la voz un poco menos segura que antes. Esta grabación es en el mejor de los casos un rumor, no se puede verificar, es inadmisible como prueba. Los deseos de una persona fallecida, por muy conmovedores que sean, no prevalecen sobre los derechos legales de un padre vivo y capaz. La ley es clara. Intentó desesperadamente devolver el argumento a su terreno, al mundo seguro de los códigos y estatutos, lejos del peligroso terreno de las emociones y la moral. Pero el juez Benjamín apenas lo oyó. Tenía la mirada fija en Pedro. Vio al niño, inmóvil, con el rostro sereno, pero con un reguero de lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Vio la pequeña grabadora sobre su escritorio. La cinta de casete había cumplido su misión. Y vio el dibujo de la familia con su atractivo universal. Las palabras del abogado sobre la ley eran como el zumbido de un insecto lejano. La verdad ya no estaba en los libros de sus estanterías. Estaba allí, frente a él, en la forma de un niño de 11 años que había cruzado la ciudad para cumplir la última promesa que le había hecho a su madre. Y Benjamín sabía que ninguna ley escrita podía ser más poderosa que esa promesa. En un gesto que impactó a todos en la sala, Benjamín hizo algo que nunca había hecho en sus 30 años de carrera. Ignoró por completo al abogado y se dirigió directamente a Rodrigo Fuenzalida. No usó el tono de un juez, sino el de un hombre hablando con otro. Su voz era baja, pero rompió el silencio de la sala. «Señor Fuenzalida», dijo, «hay una pregunta que este tribunal desea plantear. ¿Por qué en todos los documentos y testimonios presentados nunca ha mencionado la existencia de su hijastro, Pedro Aránguiz? ¿Por qué lo ha omitido de su propia historia familiar?» La pregunta no era sobre la ley, era sobre el carácter, era sobre la verdad, y flotaba en el aire como una espada. Antes de que Rodrigo pudiera balbucear una respuesta, Benjamín levantó la mano, silenciándolo. El juez miró a su alrededor, a los abuelos, a los abogados, a Pedro. A este tribunal se le han presentado hechos legales y la verdad emocional, comenzó.
y su voz había cambiado. Ya no era la voz de un técnico, sino la de un hombre que reflexionaba sobre un profundo dilema. Y es deber de este tribunal considerar ambos para llegar no solo a un veredicto, sino a la justicia. Entonces hizo lo más inesperado de todo. Agente, por favor, despeje la sala. Quiero que todos se vayan. Los abogados, el señor Fuensalida, los abuelos. Hizo una pausa y miró a Pedro. Me gustaría estar a solas con el niño. La violación del protocolo fue tan monumental que la sala se sumió en un silencio atónito. El sonido de la pesada puerta de madera al cerrarse resonó por la inmensidad de la sala, un sonido final que aisló del mundo exterior. Por primera vez, la sala del juez Benjamín Rojas no era un espacio público de derecho, sino un santuario privado de silencio. Solo estaban él, el anciano juez en su estrado elevado y el niño en su silla de ruedas, una pequeña isla de dignidad en el centro del suelo pulido. La distancia entre ellos, tanto física como simbólica, era inmensa. Era la distancia entre el poder y la vulnerabilidad, entre la lógica y la emoción, entre la ley y la vida. Pero en ese silencio, algo en el equilibrio de poder en la sala había cambiado radicalmente. El juez, a pesar de toda su autoridad, se sentía extrañamente expuesto, mientras que el niño, en toda su fragilidad, parecía poseer una fuerza inquebrantable. 32. Entonces Benjamín hizo algo que sus asistentes y abogados, que lo conocían desde hacía décadas, jamás habrían creído posible. Con un movimiento lento y deliberado, se puso de pie, pero en lugar de dirigirse a la puerta o a su mazo, se desabrochó la pesada toga negra. La toga, su manto de autoridad, su armadura de imparcialidad, se deslizó de sus hombros, la dobló con cuidado y la depositó sobre su silla de cuero. Al hacerlo, ya no era su señoría el juez Rojas, era simplemente Benjamín, un hombre canoso con un traje sencillo. Y entonces descendió los escalones de su estrado, uno a uno, abandonando su trono de poder, y caminó por la sala hasta que se paró junto a Pedro. No hizo una reverencia, sino que acercó una silla de testigos y se sentó, poniéndose a la altura del chico. «Me gustó tu dibujo, Pedro», dijo Benjamín con una voz sorprendentemente suave, sin la formalidad cortante de antes. No mencionó el caso, ni la cinta, ni los abogados. Habló del arte. «La flor que dibujaste, creciendo de la grieta, es muy hermosa, tiene mucha fuerza». Estaba validando el lenguaje de Pedro, reconociendo su dibujo no como una prueba sentimental, sino como una obra de expresión, una comunicación en sí misma. Estaba entrando en el mundo del chico, en lugar de exigirle que entrara en el suyo. Le ofrecía un respeto que Pedro probablemente nunca había recibido de una figura de autoridad en toda su vida. Era un gesto de paz, una oferta de diálogo en el único idioma que el juez ahora entendía y que importaba. Pedro, que se había preparado para otra batalla, para otro adulto que lo ignoraría o lo trataría con lástima, pareció relajarse por primera vez ese día. Los músculos tensos de sus hombros se relajaron un poco. Miró al juez, a este hombre que había abandonado su trono para sentarse a su lado, y vio algo inesperado. Genuina curiosidad. Levantó su pequeña mano y señaló el dibujo que aún estaba sobre el gran escritorio del juez. No señaló la flor, símbolo de esperanza. Señaló la línea negra irregular que dividía la casa en dos. Era su forma de responder, de continuar la conversación. Era como decir, sí, la flor es hermosa, pero para entenderla, primero debes entender esto, la fractura. Sí, ya veo, respondió Benjamín, con una empatía que lo sorprendió. Está roto. No intentó minimizar el dolor, no dijo, pero todo va a salir bien. Simplemente reconoció la verdad del dibujo. Validó el sufrimiento de Pedro. Miró al niño a los ojos y por primera vez se permitió hacerle una pregunta que no tenía nada que ver con la ley. Una pregunta de un ser humano a otro.
¿Extrañas a tu madre, Pedro?, preguntó en voz baja, casi un susurro. La pregunta fue tan directa, tan simple y tan humana que rompió la última barrera de formalidad que los separaba. Fue un reconocimiento de la esencia del asunto, del dolor que alimentaba todo este drama. La simple pregunta desbordó la emoción de Peter. Asintió, un movimiento vigoroso y desesperado. Las lágrimas que había contenido con tanta valentía ahora rodaban libremente por su rostro, pero no emitió ningún sonido. Fue un grito silencioso, pero de alguna manera más poderoso que cualquier sollozo. Y entonces hizo un nuevo gesto, se señaló a sí mismo con el pulgar y luego, con el mismo dedo, señaló con énfasis la puerta de la sala del tribunal, el lugar por donde todos se habían marchado. El lugar donde, en una sala de espera, estaría su hermana pequeña Isidora. El gesto fue claro, una súplica visceral. Yo, ella, juntos. Era el deseo de su madre, expresado a través del cuerpo de su hijo. En ese momento, toda la complejidad legal del caso se disolvió en la mente de Benjamín. Todas las cláusulas, los estatutos, los precedentes, todo se convirtió en polvo ante esa simple e innegable verdad. El interés superior del niño dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad viviente ante sus ojos. Separar a esos dos hermanos, los únicos dos legados vivos del amor de Valentina, no sería solo una decisión judicial basada en la ley. Sería un acto de crueldad. Sería la perpetuación de una injusticia que ya había comenzado con el abandono de Pedro por parte de su padrastro. Sería traicionar la promesa que este valiente niño intentaba cumplirle a su madre. Y Benjamín comprendió que la justicia, la verdadera justicia, a veces requería que un juez mirara más allá de los libros. Extendió la mano y con una dulzura que desconocía, le secó una lágrima. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti hoy, Peter», dijo, con la voz cargada de genuina emoción. «Eres un chico muy valiente, un hijo muy leal». Lo miró a los ojos e hizo una promesa, no como juez de una parte, sino como hombre de otra. «No puedo devolverte a tu madre, pero puedo honrar su deseo. Y te prometo que haré todo lo posible para asegurarme de que tú y tu hermana estén juntos. Tienes mi palabra». Ese juramento, hecho en la tranquilidad de su sala, le era más vinculante que cualquier ley escrita. Con esta nueva resolución, Benjamín se puso de pie, caminó hacia la puerta y la abrió, para sorpresa del alguacil que estaba de guardia afuera. «Por favor, pídale a la señora Aránguiz que traiga a la señorita Isidora», dijo, con voz autoritaria de nuevo, pero con un tono diferente, más suave. Unos momentos después, entró la abuela, llevando de la mano a una niña de 6 años con ojos muy abiertos y asustados. Isidora miró alrededor de la inmensa sala, al juez, y su rostro se contorsionó de miedo. Pero entonces su mirada se encontró con la silla de ruedas en el centro de la sala. Su rostro se iluminó con un reconocimiento puro, infantil. «¡Pedro!», gritó, y su vocecita resonó en el espacio. Isidora soltó la mano de su abuela y corrió con sus pasitos torpes por la sala. No se detuvo hasta llegar a su hermano. Se arrojó contra la silla de ruedas, abrazando las piernas de Pedro con todas sus fuerzas. «Te extrañé», susurró. Pedro, cuyas manos aún temblaban, las colocó lentamente sobre la cabeza de su hermana, un gesto de protección, propio de un hermano mayor. El juez, Benjamín Rojas, observaba la escena, el reencuentro de los dos hijos de Valentina, en el corazón de su fortaleza legal, y supo, con una certeza absoluta que trascendía cualquier duda legal, cuál sería su decisión final. Ese abrazo fue toda la prueba que necesitaba. El abrazo entre los dos hermanos, en medio de aquella sala vacía, fue la prueba más contundente que Benjamín había presenciado jamás. No era un documento, no era una declaración, pero era la verdad,
en su forma más pura. Vio cómo la pequeña mano de Pedro se posaba sobre el cabello de Isidora, un gesto instintivo de un hermano mayor protegiendo a su hermana menor. Y vio cómo Isidora se aferraba a la silla de ruedas de Pedro como si fuera lo único sólido en su mundo. En ese momento Benjamín sintió el peso de 30 años de decisiones. Recordó innumerables casos en los que había seguido la ley al pie de la letra, separando a hermanos, cortando lazos, todo en nombre de un orden legal que ahora parecía terriblemente inadecuado. ¿Cuántas otras verdades había ignorado en su búsqueda de precisión? Ese abrazo no fue solo un reencuentro, fue un juicio sobre su propia carrera, sobre su propia vida. Con un gesto al alguacil, Benjamín pidió a todos que volvieran a la sala. La puerta se abrió de nuevo y entraron los abogados, Rodrigo Fuenzalida y los abuelos Aránguiz, con rostros que mezclaban ansiedad y confusión. La escena que encontraron los dejó atónitos. El juez ya no estaba en su plataforma. Estaba en el suelo de la sala, junto a los niños, que seguían apiñados. Isidora estaba ahora sentada en el regazo de Pedro en la silla de ruedas, y él señalaba el dibujo en el escritorio del juez, como si le explicara algo. La imagen rompió por completo la jerarquía de la sala. Ya no estaban el juez y las partes. Solo había un grupo de personas rodeando la verdad de dos niños. Rodrigo Fuenzalida observó la escena y su rostro, antes pálido por la conmoción, ahora estaba rojo de furia ante esta pérdida de control. Benjamín se levantó y en lugar de regresar a su puesto de poder, se situó en el centro de la sala. Se dirigió primero a los abuelos. Su voz, desprovista de su fría formalidad, era la de un hombre que hablaba con el corazón. «Señores Aránguiz», comenzó, «este tribunal ha escuchado el testimonio final de su hija, Valentina, y ha escuchado la súplica silenciosa de su nieto. Quiero reconocer el dolor, la dignidad y el amor inquebrantable que han demostrado no solo hoy, sino durante todos los años que han cuidado de sus nietos. La ley, a veces, puede ser un instrumento contundente, pero el amor que ustedes representan es la forma más alta de justicia que existe». Fue una validación que los abuelos no esperaban, un reconocimiento que los hizo llorar de nuevo, pero esta vez con una sensación de alivio y gratitud. Entonces Benjamín se volvió hacia Rodrigo Fuenzalida. El aire en la sala se volvió más denso. «Señor Fuenzalida», dijo el juez, y ahora su voz tenía un tono de acero, pero un acero forjado no en la ley, sino en la decepción moral. «Ha venido a este tribunal exigiendo sus derechos como padre, presentando pruebas de su situación financiera. Sin embargo, ha omitido deliberadamente un hecho crucial, la existencia de su hijastro, el hermano de su hija. Un verdadero padre no oculta a un hijo. Un verdadero padre no ve a un hijo con necesidades especiales como una molestia que deba descartarse. Ha demostrado ante este tribunal que su reclamación no se basa en el amor por su hija, sino en el orgullo por su posesión. Y eso, señor, no es paternidad». Cada palabra era un golpe a la armadura de arrogancia de Rodrigo. Finalmente, llegó el momento del veredicto. Benjamín regresó a su estrado, no para distanciarse, sino para hablar desde su puesto oficial de autoridad. Tomó su mazo. Con base en el principio del interés superior del niño, que es la ley suprema en este tribunal, y considerando la extraordinaria evidencia presentada hoy, la voluntad expresa de la madre fallecida y el innegable vínculo entre los hermanos, este tribunal deniega la solicitud de custodia plena del señor Rodrigo Fuenzalida. El sonido del mazo golpeando la madera fue agudo y definitivo. Un suspiro colectivo llenó la sala. La batalla parecía ganada, pero la pregunta principal aún permanecía: ¿cuál sería el destino de los niños? Además, continuó el juez con voz firme, este tribunal entiende que el entorno más estable, amoroso y psicológicamente sano para Isidora Aránguiz es con el hermano que conoce y ama, y bajo el cuidado de abuelos que han demostrado su dedicación.
Por lo tanto, otorgo la custodia provisional de ambos niños, Isidora Aranguiz y Pedro Aranguiz, a sus abuelos maternos, los señores Hernán y Eliana Aranguiz. Hizo una pausa, mirando directamente a la pareja de ancianos. La carta de su hija se adjuntará al expediente del caso como justificación principal de esta decisión. Hágase su voluntad. Fue una decisión audaz, una que seguramente sería impugnada, pero en ese momento parecía la única decisión justa posible. La reacción de Rodrigo Fuenzalida fue explosiva. Su fachada de sofisticado empresario se desmoronó, revelando la rabia que se escondía tras él. «Esto es absurdo, una farsa», gritó, levantándose bruscamente. «No pueden hacer esto, soy el padre, tengo los derechos. Voy a apelar, voy a llevar esto a la Corte Suprema. Se van a arrepentir de haberme desafiado, viejo». Su abogado tiró de su brazo, intentando silenciarlo, pero el daño ya estaba hecho. Su arrebato de furia frente a sus hijos y al juez solo sirvió como la confirmación definitiva de que Benjamín había tomado la decisión correcta. No era un padre que luchaba por su hija, era un tirano que había perdido el control. Los abuelos, en cambio, estaban en un estado de conmoción y alegría. La señora Aranguiz corrió a abrazar a sus dos nietos, envolviéndolos en sus brazos, llorando y riendo al mismo tiempo. El señor Aranguiz, un hombre que probablemente no había llorado en décadas, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Se acercó al escritorio del juez, encorvado en agradecimiento. No pudo formar una frase completa. Simplemente miró a Benjamín y dijo, con la voz entrecortada: «Gracias, su señoría. Usted salvó a nuestra familia. Gracias». No había elocuencia en sus palabras, pero sí una sinceridad tan profunda que conmovió a Benjamín como ningún argumento legal lo había hecho jamás. La escena final en la sala del tribunal fue el retrato de una familia renacida. Los abuelos abrazaron a sus dos nietos, formando un círculo de amor y protección. Pedro, todavía en su silla de ruedas, rodeó con el brazo los hombros de su hermana pequeña, quien ahora sonreía, sintiéndose segura. El dibujo que había hecho con la pregunta «familia» había recibido respuesta. La respuesta estaba allí, en ese abrazo grupal. No era la familia perfecta que había perdido, pero era una familia. Era real, era amor y era suficiente. Benjamín Rojas observó la escena y una extraña y cálida sensación le recorrió el pecho. Era la sensación de haber hecho lo correcto, no solo por la ley, sino por la humanidad. Más tarde, en su tranquilo despacho, el juez Benjamín Rojas se sentó solo. La sala estaba como siempre, perfectamente ordenada. Sus libros de derecho estaban alineados, su escritorio impecable, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. En su escritorio, junto al expediente del caso Fuenzalida contra Aranguiz, estaba el dibujo de Pedro. Lo recogió de nuevo. La casa destrozada, la flor que crecía de la grieta, la pregunta «¿familia?». Ese día, un niño de 11 años en silla de ruedas con una vieja grabadora le había enseñado más sobre justicia que 30 años de estudio de leyes. Había aprendido que la justicia no se trataba de hacer cumplir las reglas, sino de proteger las almas. Y con un cuidado que nunca había tenido con ningún documento legal, guardó el dibujo en su cajón personal, no como prueba, sino como recordatorio. La decisión del juez Benjamín Rojas no fue solo el final de una audiencia, fue el comienzo de un pequeño terremoto en los círculos legales de Santiago. La noticia se extendió por los pasillos del tribunal. El juez, conocido por su frialdad y su inquebrantable apego a la ley, había tomado una decisión basándose en un dibujo y una cinta de casete. Sus colegas más tradicionalistas negaron con la cabeza, murmurando sobre el sentimentalismo judicial y el peligroso precedente que sentaba. Consideraron su decisión una debilidad, una capitulación ante la emoción.
Pero otros, especialmente abogados y defensores públicos más jóvenes que habían soportado su rigidez durante años, lo vieron de otra manera. Lo vieron como un acto de valentía, un raro momento en que un juez se atrevía a mirar más allá de la fría letra de la ley para encontrar el espíritu de la justicia. Benjamín, por primera vez, se convirtió en el centro de la conversación, no por su severidad, sino por su sorprendente humanidad. Lejos de los debates legales, en el modesto pero cálido hogar de los abuelos Aranguís, en Ñuñoa, una nueva rutina comenzaba a florecer. El silencio en su hogar no era de tensión, sino de paz. Olía a pasteles caseros y ropa limpia, y lo más importante, estaba lleno del sonido de dos niños. Isidora, ahora libre de la atmósfera opresiva de la casa de su padre, estaba redescubriendo la alegría de ser un niño de 6 años, y Pedro, por primera vez en su vida, estaba en un hogar donde no era visto como un problema o una carga, sino simplemente como Pedrito. Él e Isidora eran inseparables. Él la ayudaba con su tarea, y ella lo ayudaba a alcanzar objetos en los estantes más altos. Su silla de ruedas no era una barrera entre ellos, era solo una parte de su paisaje cotidiano. Finalmente, estaban construyendo la familia que Valentina había soñado para ellos. Rodrigo Fuenzalida, como había amenazado, apeló la decisión. Contrató a un equipo de abogados aún más numeroso, preparándose para una batalla legal. Pero algo había cambiado. Su arrebato en el tribunal, y especialmente la revelación de que había ocultado la existencia de su hijastro, habían empañado su imagen pública. La historia, filtrada a la prensa, lo retrató no como un padre amoroso, sino como un hombre cruel y mentiroso. Tenía amplios recursos, pero su credibilidad estaba por los suelos. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso y leer el contundente testimonio de Valentina en la transcripción, denegó rápidamente su apelación, citando la juiciosa decisión del juez Rojas de priorizar el bienestar y la unidad de los hermanos. Rodrigo no solo perdió la custodia, perdió la imagen de respetabilidad que con tanto cuidado había construido a lo largo de los años. En los meses siguientes se observó un cambio sutil en la sala del juez Benjamín Rojas. Seguía siendo un hombre de pocas palabras, con una expresión seria, pero escuchaba de otra manera. Cuando un padre o una madre rompía a llorar durante su testimonio, ya no apartaba la mirada con impaciencia. Esperaba, escuchaba. Empezó a hacer preguntas que iban más allá de los hechos del caso. Preguntas sobre los sentimientos, sobre las relaciones, sobre los niños involucrados. Ya no era conocido como el verdugo, sino como un juez que, aunque estricto, poseía una profundidad de comprensión excepcional. Seguía aplicando la ley, pero ahora la atemperaba con la sabiduría que había aprendido de Pedro, que cada familia, incluso la más destrozada, tiene una historia que merece ser escuchada. Esta transformación no se limitó a los muros del juzgado, se extendió a la vida personal de Benjamín. Era un hombre divorciado con 2 hijos adultos, con quienes mantenía una relación distante, casi formal, consecuencia de toda una vida dedicada al trabajo. Un sábado por la tarde, solo en su tranquilo apartamento, miró el dibujo de Pedro que ahora reposaba en un sencillo marco sobre su escritorio. E hizo algo que no había hecho en años. Cogió el teléfono y llamó a su hijo mayor. No lo llamó para hablar de un asunto importante, ni para ofrecerle un consejo. Simplemente lo llamó para preguntarle: «¿Cómo estás, hijo? Cuéntame cómo te fue hoy». Fue un pequeño paso, pero en el desolado paisaje de sus relaciones personales fue el primer brote de una flor. Pedro, rodeado del amor de sus abuelos y la compañía constante de su hermana, comenzó a florecer. La estabilidad y seguridad de su nuevo hogar hicieron maravillas en su salud física y emocional.
Comenzó sus sesiones de fisioterapia con nuevas energías y su determinación inspiró a los terapeutas. Su parálisis cerebral era una condición permanente, pero su actitud hacia ella había cambiado. Ya no era el niño apático y resignado. Había una luz en sus ojos, una curiosidad por el mundo. Seguía siendo un niño tranquilo, pero su silencio ya no era de miedo. Era un silencio de paz, el de un niño que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde era amado tal como era. Un día, 6 meses después de la audiencia, llegó un pequeño paquete a la oficina del juez Rojas. No tenía remitente, pero supo de inmediato de quién era. Dentro había una sola hoja de papel doblada. Era un nuevo dibujo de Pedro. Esta vez había dibujado la sala del tribunal. Pero en su versión, la tarima del juez no era alta ni amenazante. Era baja, casi al nivel del resto de la sala. Y sentado en la silla del juez no estaba un hombre con toga negra, sino un niño en silla de ruedas. Y sobre la tarima, donde realmente se alzaba el frío sello de la justicia, Pedro había dibujado un gran sol amarillo y sonriente. Benjamín miró el dibujo y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Para Pedro, ese lugar de miedo se había convertido en un lugar de poder y luz. Un año después de aquella memorable audiencia, el juez Benjamín Rojas anunció su jubilación. En su último día de trabajo, recorrió su despacho, ahora vacío y silencioso. Las estanterías estaban vacías, las paredes sin diplomas. Lo último que guardó en su maletín personal fue el dibujo de Pedro del Sol sobre el juzgado. Al salir del edificio por última vez, no como juez, sino como ciudadano de a pie, vio a un pequeño grupo esperándolo en la escalinata. Eran los abuelos Aranguiz, con una Isidora sonriente y habladora, y Pedro en su silla de ruedas con algo en el regazo. Pedro empujó su silla de ruedas hacia Benjamín. El niño había crecido. Su rostro estaba más lleno, sus ojos brillantes. No dijo nada, pero levantó lo que sostenía en su regazo y se lo entregó al anciano juez. Era un pequeño jarrón, y en él, creciendo fuerte y saludable, había una única y vibrante flor de hibisco rojo. El mismo hibisco del primer dibujo. Era un regalo, un símbolo, un círculo que se cerraba. Benjamín tomó el jarrón y sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró a Pedro y luego a la familia feliz y unida que tenía delante. Y sintió una sensación de paz, de trabajo bien hecho, que superó cualquier victoria que hubiera logrado en su larga y distinguida carrera. La verdadera justicia, Benjamín Rojas finalmente comprendió, no reside solo en interpretar las leyes, sino en interpretar los corazones. Ese día, en su sala, no presidió un caso. Fue testigo de un acto de amor. Un niño silencioso, con la fuerza de su verdad y la pureza de su corazón, había derribado los muros de la ley para salvar a su familia. La historia de Pedro no se trataba de lo que no pudo hacer, sino de lo que hizo. Le enseñó a un juez exhausto que, a veces, la evidencia más contundente no está escrita en un expediente, sino dibujada en un papel por un niño. Y que el mayor de los veredictos es el que permite que una flor crezca, incluso de las grietas más profundas. No buscaba venganza, solo quería cumplir la promesa que le hizo a su madre. Y con un simple dibujo y una vieja cinta, el niño que todos habían olvidado terminó devolviendo la humanidad a un juez y la unidad a una familia. A veces creemos que la justicia solo reside en códigos y tribunales, en palabras duras y sentencias frías. Pero esta historia nos recuerda que la justicia más verdadera a menudo reside en la valentía de un niño, en el testamento de una madre antes de morir y en la capacidad de un hombre para romper sus propias reglas y hacer lo correcto. Si esta historia te conmovió como a Pedro, Isidora y el juez Benjamín, escribe la palabra familia en los comentarios. Leeré cada una.
Y si crees que todavía hay historias que sanan, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Porque a veces, escuchar con el corazón vale más que cualquier frase.